y guardamos lo mejor para el final, porque la rosquita, el análisis, no por Víctor, ¿no? Porque Víctor estuvo increíble. Pero bueno, nuestros lunes siempre arrancamos con Diego y esta vez, bueno, dijimos, no, vamos a finalizar un poco para poner el moño a todo esto que pasó ayer. ¿Cómo andas, Diego Genud? Bienvenido. ¿Cómo andas, Leila, querida? ¿Cómo andan, Mechi, Pedro? Acá, yo contenta porque ganó mi frente, el frente de los que no votábamos. No es poco, ser parte de la mayoría. Sí, por una vez en la vida, desde que voto, una vez eso voté pasa mucho. éxito. Eso pasa mucho con los que alguna vez votaron en blanco. Me hago cargo también, que también vos ves el voto en blanco que muchas veces no se cuenta y supera algunas veces muchos de los frentes que se presentan, ¿viste? Sí. Que también tiene un sentido, ¿no? Para mí el voto en blanco tiene un sentido, ¿no? Por lo menos vas. Claro. Te acercás hasta el lugar a Sí. Sí, esta vez fue contra todo. Diego, ¿qué lectura ahí rápida haces sobre lo que pasó ayer? Sí, lo primero, ya creo que está un poco dicho, pero es la ciudad de Buenos Aires es parte de la Argentina, ¿no? En el sentido de que vota en línea con lo que venía pasando. En diferido, 2 meses después se confirma en Buenos Aires, en la ciudad, lo que ya había pasado en Santa Fe y en las elecciones del domingo pasado. La desconexión, ¿no? La desconexión, la decisión, la indiferencia, no podemos saber. Es un gran enigma, que crece. ¿Qué fue lo que llevó a tanta gente a decir, este domingo voy a hacer otra cosa? O me quedo en la cama, o me junto con amigos, no sé. Pero no altera mi rutina una elección a concejales, a legisladores, más allá de que ahí lo que se definía centralmente, creo yo, era la interna de la derecha, una gran interna de la derecha y la extrema derecha, era el tema central, pero me parece muy importante tratar de entender qué está pasando en la relación de la sociedad con la política. Y te diría también de todo lo que orbita en torno a la política, porque nosotros, por ejemplo. Exacto, uno puede decir, qué sé yo, la cantidad de candidatos que desfilaron por los medios, por los espacios, hablando, y se supone que se jugaba algo importante, ¿no? Gente que son proyectos individuales, son proyectos que no tienen historia, hay un candidato que responde a un empresario o es un empresario. Hay cosas que no se terminan de entender y bueno, la endogamia de ciertos circuitos de poder, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para hablarle a la sociedad, para tratar de hablar con esa sociedad y no terminar también uno totalmente desconectado de lo que le pasa a la mayor parte de la población, ¿no? En el 2001 decía, nos mean y la prensa dice que llueve, ¿no? Bueno, no sé, pero digo, en esa gran crisis, el sistema de medios era parte del poder. Bueno, hoy otra vez un poco es lo mismo, ¿no? ¿Y creés que Milei se alimenta de eso? 2023 claramente se alimentó de eso. El voto a Milei fue un poco esto, ¿no? El sentido del voto a Milei. Sí. ¿Vos creés que Milei todavía este año se sigue alimentando de esa apatía? Yo creo que se alimenta, pero es eso, ya no la canaliza por completo a la apatía, al hartazgo, al rechazo. Entonces, si uno lo mira desde otro punto de vista, es un gobierno débil. Lo que pasa es que no tiene nada enfrente, podríamos decir, ¿no? Claro. Pero a Milei le sirve que todos los análisis tiendan a decir, bueno, Milei es la primera minoría, Milei es ratificado en las urnas, fue Milei, jugó, ganó a Dorni, pasó a Santoro, el PRO no existe más. Eso es cierto, pero estamos hablando de una porción muy minoritaria de la sociedad que se siente interpelada por esa disputa de poder, porque finalmente tampoco es que escuchamos propuestas sobre distintos modelos de ciudad, por lo menos yo no. Y no soy alguien que está tan desconectado. La propuesta de Adorni, lo más concreto que se le escuchó a Adorni fue la motosierra y el ajuste a la ciudad. El modelo de Milei en la ciudad que es ajuste. Sí. Por eso digo, Milei reina sobre la ceniza del sistema político, pero no sabemos qué fuerza tiene Milei para aguantar mañana un descontento que se le dé vuelta. Que se le dé vuelta, claro, que le exija respuestas a Milei. Como, a ver, leo un panorama en el que hay descontento o por lo menos no incentivos. Claramente no hay incentivos para votar, para elegir, pero
todavía eso no se transformó en un rechazo sistemático al gobierno nacional ni a todo el sistema en general, porque tampoco es que no aparece, ¿no?, como esa alternativa. Hablaba hace unas semanas con algunos funcionarios, compañeros, vamos a decir así, porque generacionalmente son parte de nuestra misma generación, del gobierno nacional, y ellos hacían hincapié un poco en esta idea de que no les convenía y no conviene que la gente vaya a votar, ¿no? Una lectura es claramente los resultados prueban que efectivamente no les convenía. Sí. Ahora, veíamos algunos mapas sobre la participación electoral, sobre todo en los lugares donde ganó Santoro en la ciudad de Buenos Aires, son los lugares que menos concurrencia tuvieron. O sea que ir a votar tampoco le convenía que la gente fuera a votar, tampoco le convenía tanto a la oposición en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Y bueno, por eso a veces yo digo, parece como diseñado para que la sociedad no vaya a votar, ¿no? Incluso todo esto de los desdoblamientos al infinito. Si bien todas las provincias siempre fueron calendarios propios, hace muchos años que tenemos elecciones provinciales descolgadas de las nacionales, pero este año además la ciudad y la provincia van con elecciones separadas. Sí. Bueno, Jorge Macri, pésimo negocio, total, ¿no? Sí, ¿para qué hizo esto? Y si uno ve las señales que dio Mauricio Macri, da ciertas señales de que quiere ser candidato ahora sí. Bueno, si iba a ser candidato, ¿para qué? Desdobla la elección, es humillado el PRO en lo que era su zona franca. Entonces, creo que hay una dirigencia que se habla mucho a sí misma y bueno, tiene sus costos, porque pensando Jorge Macri que quizá le convenía en esa interna con La Libertad Avanza desdoblar, se largó sin nada, se largó sin candidato. Creo que Los Penato apareció en el camino. Sí, total. Y bueno, no y le salió Cava, pésimo. ¿no? O sea, de hecho también. Organizaste una elección para salir tercero, ¿no? En algún momento le pasó a Néstor Kirchner en el 2009, en otro momento de la política, con otro líder de otra dimensión que era Néstor Kirchner comparado con estos nombres que estamos dando, pero él adelanta las elecciones en el 2009 y me acuerdo todavía de cierto triunfalismo que había cerca de lo que era el kirchnerismo en ese momento. Bueno, con esto liquidamos la elección. Bueno, perdió la elección. Kirchner, Scioli, Massa, Nacha Guevara, testimoniales, y de Narváez les ganó con Macri y con Felipe Solá en ese momento en una alianza. Con muy poco le ganó, pero era algo similar en el sentido de que yo modifico el juego. Sí. Yo tengo las herramientas para traer las elecciones más acá, para generar un efecto de sorpresa, para avanzar sobre mis rivales que no esperaban esto, y con esto ya gané. Y después la elección es otro partido, ¿no? Sí, en el 2023 el dato es que fue, creo, el año, por lo menos en elecciones ejecutivas, donde más desdoblamientos hubo y donde más oficialismos perdieron también, en esta línea. Sí. O sea, tampoco te garantiza nada, ¿no? El desdoblamiento en sí. No. Depende mucho de la estrategia general. Milei es una fuerza que reina con ese 30%. O sea, si uno lo mira en cierta perspectiva, Milei está estancado. Es el mismo Milei de 2021, 2023. Lo que pasa es que se derrumba todo lo que está a su alrededor. Claro. Queda como vivo en toda la destrucción. Vos decías lo de las cenizas. Me quedo pensando un poco en Juan Manuel Olmos, en el armador del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, porque hablábamos con Pitu Salvatierra al principio en el programa y él nos decía, bueno, como que no estaba tan de acuerdo con la actitud triunfalista que tenía el armado de Santoro unos días antes de las elecciones, porque se daba por ganada una elección que claramente no estaba definida. Pero por el otro lado, a Olmos, ¿qué le queda para negociar como peronismo en la Ciudad de Buenos Aires después de nuevamente perder una elección que parecía que estaba también, bueno, muy, muy regalada, ¿no? La caída del macrismo en el armado de la Ciudad de Buenos Aires y una Dorni que no tenía muchas para ganar. Sí, el peronismo se confirma como una fuerza, no diría marginal, pero una fuerza destinada a hacer oposición en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
hubo una charla, no sé si la comentamos acá, entre Cristina y Olmos, en la cual Cristina le dijo a Olmos, si no ganan esta elección, no se presenten más. Claro. ¿Dónde quedó? ¿Qué dijo Olmos? Según me contaron a mí de esa conversación, tenés razón. Bueno, no creo que Olmos ahora no se vaya a presentar más, pero bueno, era como muy servido, ¿no? Cómo se había fragmentado la derecha, la extrema derecha, tantos candidatos con un olor parecido, ¿no? Con un gusto parecido, y sin embargo no se pudo. Yo creo que Santoro es un buen candidato. También en el marco de esta cefalía, en el marco de este desconcierto, me parece que es un buen candidato. No es un buen candidato en una época donde florecen los líderes, ¿no? Yo me acuerdo, tuve algún contrapunto con él en algún espacio donde yo le planteaba la necesidad de una autocrítica por lo que fue el Frente de Todos, y él me decía, no, la autocrítica no hace falta, es lo que nos critica a la derecha, esa es la autocrítica. Y yo creo que no es así, porque a Alberto Fernández lo votaron 12 millones de personas. De esos 12 millones de personas que lo votaron en su momento, Alberto, Cristina, haces una encuesta y probablemente te vas a encontrar con que, no sé cuánto, el 10% sigue defendiendo ese voto. Aparte, no sé un 12% sin balotaje. O sea, sacó el 48% sin balotaje. O sea, exactamente. Entonces, yo creo que sí, todavía está pendiente. Esto no tiene que ver con la ciudad, sino que tiene que ver con la oposición a Milei. Está pendiente todavía un balance de por qué llegamos a Milei. Claro. No está claro por qué. Voy a citar a Lilita Carrió, si se me permite, que ella dijo que lo que ganó, o sea, su análisis de esta elección es que ganó la platita dulce, ¿no? La plata dulce. Y una lectura, que tal vez es personal, pero que se podría llegar a hacer, es que la Libertad Avanza ganó muchos votos en los sectores más pudientes de la capital federal, mientras que los sectores más populares, más pobres, directamente muchos no fueron a votar, ¿no? Sí. ¿Crees que hay una correlación en esa intención de voto y de este avance que hizo la Libertad Avanza sobre los sectores más ricos, ¿no? Sí. De la capital federal? A ver, sin duda la cuestión económica pesó, ¿no? Porque hay sectores que están viviendo esa época, esta nueva época de plata dulce, ¿no? Como que en la Argentina casi la apreciación cambiaria y el dólar barato es un derecho humano, ¿no? Prácticamente. Entonces, toda generación tiene que tener su dólar barato, su acceso al dólar barato, por lo menos por un tiempo. Pero pasa que no llegué, o sea... Pasa que no es sustentable. Me compré una computadora. Pero la tuviste en el menemismo, la tuviste en el tiempo del kirchnerismo, la tuviste... Hubo un veranito con Macri y ahora está otra vez. Para el que tiene laburo y tiene capacidad de ahorro, le conviene gastarla afuera que gastarla acá. Y hay mucha gente que está en esa frecuencia. O sea, si no caíste... Si no te quedaste afuera del sistema, si no perdiste el laburo, si no tantas cosas, bueno, hay gente que puede sentirse a gusto con este modelo, y los sectores populares tampoco hoy están sometidos al estrés de lo que significaba estar en la puerta de la hiperinflación, ¿no? Sí. Entonces, no es que los sectores populares también claramente están mal. O sea, tenés control de inflación para los sectores populares y dólar planchado para la clase media alta. Exacto. Yo creo que es eso. Es un esquema como el que en su momento tuvo Menem, o con similitudes a ese esquema, con una deuda descomunal que no tenemos noción de cómo en el esquema de Milei y Caputo aumentar la deuda es la política de cada día. Ya no es solo el préstamo con el fondo, ahora viene un nuevo repo. Un repo es deuda con un grupo de bancos. Ya hubo 1.000 millones de dólares, ahora vienen 2.000 millones de dólares más. Hablan de un bono en pesos que se va a pagar en dólares. Bueno, es deuda sobre deuda para sostener ese dólar planchado, porque también lo habíamos charlado acá. Si Milei hubiera tomado al pie de la letra el acuerdo con el fondo, apenas firmaba el acuerdo con el fondo, tenía que permitir que el dólar, soltar el dólar, flotara y comprar reservas. Bueno, si compraba reservas no iba a poder mantener la inflación tan baja como la que vimos la semana pasada. Esto lo consulté además con economistas porque digo, bueno, ¿dónde está un poco, no? La trampa, La trampa. Y efectivamente, si Milei se hubiera dedicado a acumular reservas, la inflación hubiera sido más alta. Pero ¿qué es lo que está previendo para acumular reservas? Más deuda. O sea, el 13 de junio
el fondo le va a mirar la planilla por primera vez a Milei y va a decir, ¿cumpliste o no cumpliste con las reservas que te pedí? Hoy no cumplió, Hoy no está cumpliendo. pero de acá al 13 de junio habrá nueva deuda. Eso es lo que está diciendo el Ministerio de Economía. Y con esa nueva deuda, que no es la del fondo, sino que es otra, vas a acumular. Entonces, bueno, todo eso para una cierta estabilidad que creo que tiene un efecto en las elecciones. Claro. Pasa que ahora tienen que llegar a octubre, Diego. Bueno, octubre es otro país, otro mundo. ¿Cómo No sabemos, esto, no por favor? no sabemos. Pero sí que va ganando aire y va estirando de un verano muy traumático, unos meses complicados de marzo, febrero que tuvo el gobierno. Bueno, ahora pareciera que ya no hay problema con la cuestión del dólar. Entonces yo creo que sí, que impacta y es un intento de estabilidad, de convertibilidad, de estabilidad, de dar cierta garantía, bueno, porque la destrucción de empleo lleva más tiempo. Sí. La inflación a la baja uno la puede percibir. El gobierno proyecta que en junio la inflación empiece con 1, ¿no? Entonces, algunos dicen en mayo puede empezar con 1 o 2,1, bueno, después 1,9, bueno, esa idea. Si Massa en algún momento vendió, la inflación va a empezar con el 3 adelante, nunca empezó, pero bueno, ahora el gobierno está esperando que la inflación empiece con el 1 adelante y en ese sentido está construyendo un relato, ¿no? Me parece que lo que busca el gobierno es un poco esa sensación, claro. Pero la destrucción del empleo sí tarda más. No es que sentir. No, sobre todo en una sociedad completamente emprendurizada, digamos, ¿no? O sea, sí. y del autónomo. Sí. O sea, hoy cualquiera que se quede sin trabajo, más o menos alguna changa, digo, descubre, y eso también es otra forma de pensar el vínculo con la estabilidad que teníamos antes. Nuestra generación, por lo menos, creo que lo estable principalmente era la inflación. Sí. Y el dólar. Claro. Ni hablar. Claro. Y bueno, todos conocemos gente que perdió el laburo en este tiempo, sí. Desde que asumió el gobierno de Milei, pero todavía eso no se refleja en las estadísticas. Yo hablaba con un economista, Ricardo Delgado, de una consultora analítica, él me decía, en los 90 el desempleo pasó de 6 a 12, pero tardó 3 años en pasar de 6 a 12, del 91, cuando estaba en 6%, al 94, cuando estaba en 12%. Después ya vino el segundo mandato de Menem y muy poco tiempo después tenías 18% de desempleo, 18% de su ocupación, tenías la crisis desatada. Pero al principio los que iban cayendo no eran tan visibles, ¿no? Eran la lucha de los empleados estatales. Sí, un poco le pasó a Macri también, no hubo tiempo para que se consolide también un proceso así, ¿no? Pero era claramente el modelo. Sí, bueno, también empleo precario que se genera y empleo de calidad que se destruye. Después hay otra cuestión que tiene que ver con este tiempo, con la crisis de la democracia occidental, no sé, hay otros fenómenos que también yo creo que están ligados, no es exactamente una foto, no es un calco de los 90, pero hay cuestiones que creo que son muy similares. Y la sustentabilidad política, que tiene relación con lo que decíamos al principio, ¿no? Pensando en Macri, el talón de Aquiles de Macri fue posterior a las legislativas. Sí. Justamente cuando va a fondo con esa intención más reformista, ¿no? Hay que ver si a Milei, digamos, cuál va a ser el desafío de Milei una vez post-electoral. Yo creo que es muy distinto a 2017. Vi pasar algunos análisis como, bueno, esto es lo mismo. Milei no está siendo plebiscitado como lo fue Macri en las elecciones legislativas de 2017. Macri arrasó en 2017. Fue la mejor elección desde la de Alfonsín en el 85, la de Macri en 2017. Perdieron todos los peronismos, el peronismo de San Luis, el peronismo de Santa Cruz, el peronismo de Córdoba, perdieron todos y ganó el peronismo de Cristina, por supuesto. Perdieron todos y el que ganaba era Cambiemos. Acá es otra cosa, me parece a mí. Es Milei con su tercio, reinos sobre la nada, ¿no? En cambio ese Macri de 2017 era un Macri del 40, 45 puntos en algunos lugares, con la fuerza Cambiemos, plebiscitado en las urnas. Yo a Milei lo veo, por eso digo, en el 30% frente a la nada. Ya con el fondo, que Macri en el 2017 todavía el fondo no estaba en un sentido. Sí, ya con el fondo adentro. Milei para mí le hace otra cuenta a los factores de poder. A Macri se le decía, vos tenés que gobernar con un peronismo a medida. Si no tenés un peronismo de Pichetto, un peronismo colaboracionista,
no podés gobernar. Milei dice, esa cuenta no va más. Bueno, yo puedo gobernar con mi 30% si los demás están subordinados a mi lógica. Me quedaba pensando en aquella visión que había tenido Cristina, me acuerdo una nota que le hizo Pablo Dugan en Duro de Domar en aquel momento, que ella, tuvo que salir un poco a dar explicaciones de la interna que estaba teniendo el gobierno de cara a las elecciones. Massa creo que era candidato en ese momento, y Cristina habla de los tercios, ¿no? De una elección de tercios. Lo que no quedaba claro es que iban a ser tercios que iban a estar consolidados socialmente y en la representación electoral, que es una dificultad muy grande, histórica, creo yo, para el peronismo, de cómo acomodarse a ese ordenamiento político que está teniendo hoy la sociedad. Un gran porcentaje no representado directamente, no yendo a votar, y después una división entre tercios que no terminan de tener poder, más que, el poder de la lapicera que está teniendo Milei hoy. Sí. O sea, la construcción política del armado de Milei en términos societales, para mí no está confirmado. O sea, esta elección no confirma que Milei tiene una fuerza social que lo acompaña. Ni ahí. Va a ser octubre. 15% nada más fue el que eligió a Adorni, que se sintió movilizado a ir a votar el domingo. Yo no le subiría el precio a eso de más, pero sí me parece que la foto es lo suficientemente contundente para un peronismo que no se termina de acomodar a este orden. Sí, y además hay algo que yo creo que es la cuenta que hacen muchos en la dirigencia, como si esto fuera una cuestión de aritmética, nada más. Entonces, ¿cómo hacemos para sumar una mayoría? Entonces, ya ayer empecé a escuchar análisis Sí, están fogoneando con que hay que hacer un gran frente anti-Milei. Exactamente. Como si eso resuelve la crisis política. Total. Yo no sé si va por ahí, no lo sé. No digo que no, quizás sea. Pero claramente no es lo que reclama la sociedad, porque no está votando eso tampoco. No votó a Lula Levy para eso. No. ¿Pero reclama la sociedad también un Milei de izquierda, por decir de una manera? Yo tampoco estoy tan seguro. No sé. No está pensando en izquierda-derecha la sociedad. Bueno, sería un Milei que sea anti-Milei. Sí. Claro, pero el contenido que quieran, pero digo, una figura que sea... ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Claro, una figura que tenga los modos de Milei, que exprese otra cosa. La verdad que eso hubiera sido quizá lo que demandaba... En algún momento Uruguay me hablaba de un Milei peronista, ¿no? Quizás eso era lo que demandaba la elección de 2023. Hoy, después de ver a Milei gobernando, que en realidad yo creo que es una trituradora de ilusiones, ¿no? El presidente, para sus propios votantes. Bueno, te das cuenta de que todo ese discurso en contra de la casta, de la dolarización, bueno, era un discurso de campaña. Quiero decir... Milei para mucha gente era la última esperanza, ¿no? Claro. Después de ya haber quemado... Todos los barcos, todos los barcos. Y esa gente que votó a Milei en 2023 y hoy piensa me equivoqué, no sé si vuelve a votar lo que votaba antes, quizás se queda en su casa. Exacto. Después hay una cuestión particular que es el peronismo, ¿no? O sea, digo, el ascenso de Milei y la derrota del peronismo... yo creo que pueden llegar a tener un impacto que no alcanzamos a dimensionar todavía, que pensamos que fue una elección, y no es quizá una elección, sino que es un cambio absoluto. Es la primera vez desde que vuelve la democracia, esto es obvio, pero que el peronismo no reelige, o sea, no se sostiene en el poder por decisión popular. Dura 4 años y se va. Eso es muy fuerte, ¿no? Menem se quedó 10 años, Néstor y Cristina se quedaron 12, Cristina hace 20 años que está como una figura central de la política. Bueno, Alberto duró 4 años, chau, no quedó nadie vivo de ese experimento, o nadie con demasiada vitalidad política. Entonces... ¿Vos sugerís una reelección de Milei? No sé. Yo creo que Milei es alguien que es muy frágil en realidad. Creo que cuando el modelo económico empiece a impactar más de lleno sobre la sociedad, va a haber mucho enojo, ¿no? Mucha frustración. ¿Cómo eso se va a traducir? No lo sé. Claro, porque pareciera ser que nunca llega ese momento. Claro, ¿cómo se va a traducir si Milei fue esa última esperanza también, digamos? Después de Milei, ¿qué queda? Por eso, pero la apatía electoral, la desconexión, es un mensaje muy fuerte. Sí. Si estamos esperando, quizás siempre estamos esperando que
sociedad se exprese en la Plaza de Mayo, y no es así. Es que el peronismo está esperando una expresión popular que no tiene canal para expresarse. Claro. Porque no hay organización, porque no hay sindicatos, porque no hay elecciones, digamos. O sea, si no tenés ningún anclaje en la sociedad que te transmita algo, una idea. O sea, estuviste hace 8 años que estás en la catedral, como se dice, que estás en el castillo ahí esperando que algo pase para ir y decir, lo represento yo, muy difícilmente puedas construir algo que puedas conducir. Porque realmente, digo, y hasta acá en términos internacionales, digamos, en otras experiencias, en otros países, tienen otros sistemas electorales, otros sistemas políticos. Argentina es un poco, no digo un rara avis, pero pasan otras cosas también en el seno de la sociedad, producto de su propia cultura política, que indudablemente no hay forma de expresarlas, ¿no? O sea, no hay instituciones que puedan expresar eso. Y tampoco hay mucha vocación de tratar de escuchar esas demandas, esas preocupaciones. Me acuerdo de... Todos tienen el manual, digamos, ¿no? Pero... Sí, ya todos saben lo que hay que hacer, hay que juntarse con tal y con cual. Bueno, claro. Es la dirigencia la que se sigue cocinando en su propia salsa, un poco desconectada de eso, como buscando, bueno, ¿cómo sobrevivo yo? ¿No? Sí. Yo soy dirigente político y mi espacio... Bueno, tiene que sobrevivir, hay que ver cómo lo hacemos, me junto con tal, me junto con cual. Y hay algo de eso, donde Milei, por supuesto, es parte, ya a esta altura sin dudas. Y me acordaba lo que una vez también, en una charla con otro prócer viviente, José Luis Manzano, me decía sobre 2019. 2019, me dice, fue un milagro de la representación. Sí. ¿Por qué un milagro de la representación? Y bueno, porque efectivamente Macri estaba liquidado como Esperanza ya en... abril, mayo de 2018, no daba para más, y la sociedad, él me decía, fue pisando el freno hasta que llegaron las elecciones, que no llegaban más, que hubo paso, que bueno, 3 elecciones, etc. ¿Por qué no estalló todo, sería, no? Esa era la pregunta. Exacto, porque fueron muy traumáticos los 2 últimos años de Macri. Sí. Y la sociedad aguantó, diciendo, bueno, con la unidad del peronismo salimos de esta. Bueno, ahora que se comprobó que la unidad del peronismo no se iba a ningún lado, bueno, en ese estado está la sociedad, ¿no? Con el imaginario de Cristina todavía muy fresco, ¿no? Del gobierno de Cristina, del 2019. Sí, de alguna manera. Con Cristina no alcanza, bueno, sin Cristina no se puede, y hubo una aritmética, donde la dirigencia se juntó y la sociedad fue atrás, no sé si tan convencida y tan esperanzada, sino como, bueno, Macri es un desastre, vamos por acá. Pero digo, es muy reciente el fracaso del Frente de Todos, como para que un Santoro o quien sea haga campaña sin aludir al pasado y sin aludir a la historia de la que él fue parte. No por hablar directamente de Santoro o únicamente de Santoro, pero digo, es difícil para un candidato decir yo no tengo nada que ver, no soy kirchnerista, no soy albertista, no soy radical, tengo una identidad lavada y amplia que conecta con los vecinos. Está bien, bueno, 27% es una buena elección, pero tampoco es que la gente va a salir de su casa desesperada a las 8 de la mañana para ir a votarlo, ¿no? Una vuelta hablaba con un diputado nacional porque yo le planteaba como esta incógnita frente a un Congreso que no podía ponerle frenos a Milei y que se vendía a sí misma, ¿no? La Cámara del Congreso, desde la oposición, se vendía como la única posibilidad. Bueno, hay que fortalecer el Congreso para poder ponerle un freno y parecía que no iba. Y le comento esto en una clave como, pero pareciera ser que no hay salida ni institucional a ponerle un freno en las medidas de Milei, ni tampoco política de que surja algo. Y me dice, pasa que corremos con las desventajas, que realmente el sistema político siempre está detrás de la expresión social. Entonces, yo lo pienso por una clave como, bueno, pero que aparezca algo nuevo, ¿no? Que aparezca algo nuevo, pongámosle otro nombre, pero que realmente cambie por completo el sistema político, que ordene o desordene para ordenar. Y ahí realmente hay como una ansiedad de que el sistema político que nos llevó acá resuelva este problema, que no se va a resolver, por lo menos con los partidos que están, con los arreglos que tienen, con la rosca que tienen, con los dirigentes que hay, porque es como parte del propio límite del sistema. Sí. O sea, hay una cosa de nosotros reclamando mayor representación o una nueva representación,
digo, nosotros, este 50% que no fue a votar, pero por el otro lado un sistema que no habilita que aparezcan cosas nuevas tan fácil o tan claras sin un resultado o éxito concreto, digamos. Incluso en la Argentina, uno antes de Milei decía, no, bueno, los anticuerpos democráticos, ¿no? Los anticuerpos alfonsinistas, todo es más previsible y claramente nos llevamos, digamos, una sorpresa muy grande. Entonces, es difícil pensar a veces en la Argentina cosas completamente nuevas. Sí. A mí me da esa sensación. Sí. Y además los actores del sistema político, pero del sistema de poder, buscan conservar, aferrarse a esos lugares y no abren espacio a expresiones nuevas que puedan aparecer. Entonces esas expresiones nuevas tienen que entrar a los piedrazos, digamos. Y la pregunta es si esta experiencia que estamos viviendo ahora va a enterrar a todo lo conocido, ¿no? Porque, digo, después de la dictadura, después del 2001, era muy difícil volver a ver esas caras y decir, bueno, vamos a bancar. Pero hoy Sturzenegger es funcionario, ¿no? También, como que la Argentina da revancha a cualquiera. Después del 2001 también, digamos, en el gobierno de los Kirchner y el propio Kirchner también, él tuvo que reinventarse. Claro. Porque también era vinculado al menemismo. Sí. Bueno. O sea, es todo hay algo con el 2001, hay algo como un regreso del 2001 de otro modo. O sea, algunos de los significantes del 2001 están hoy, ¿no? Que se vayan todos. El que se vayan todos, sí. Quizás es eso, no es la feta de salame, porque eso demanda un esfuerzo, sino que es directamente, no voy, no me interesa, no me están hablando a mí ni de mis necesidades y por lo tanto no tengo razón, digamos, para ser parte de como una especie de puesta en escena o de farsa, puede sentir parte de la sociedad, ¿no? Que son estas elecciones. Ahora se vienen las próximas elecciones, digamos, ¿cuáles son? 8 de junio, Misiones. Misiones. Vamos a estar ahí. Bien. ¿Qué te imaginás en la negociación por las listas, ¿no? Porque ahora empieza la rosca, estoy pensando particularmente en la provincia de Buenos Aires, pero con estos resultados la lapicera del PJ está media floja, ¿no? Para poner ahí la firma. Sí, yo no sé si, no sé realmente si hay capacidad como para... O sea, para resolver las listas yo creo que va a haber capacidad. Siempre alguien cierra listas. Eso se va a resolver con cierta atención, ¿no? Pero bueno, ahí Kicillof se juega una parada muy fuerte. Creo que después de lo de ayer, Kicillof está jugando un partido muy, muy difícil. Ya lo venía jugando, pero después de que Macri adelanta las elecciones para salir tercero, uno se pregunta para qué las adelanta a Kicillof. Ay. ¿No? Uno no imagina que vaya a salir tercero el peronismo. Yo pienso que el peronismo va a ganar en la provincia de Buenos Aires, pero por supuesto me puedo equivocar. Pero digo, ¿cambia algo esto de desdoblo por una cuestión interna? Sí. Para afirmar mi autoridad y ponerle un límite a Máximo y a Cristina, desdoblo las elecciones y voy solo en teoría. Bueno, Cristina dice yo también voy, bueno, pero no sabemos, ¿no? Porque no solo se pone a prueba los votos que vos tenés, sino también la decisión que tomaste de desdoblar, ¿no? Sí. Y está Cristina diciéndote, Axel, yo te avisé. Es un error político, ¿no? Ya lo dijo, es un error político. Entonces, obviamente que si el peronismo no hace no obtiene el resultado que espera en provincia de Buenos Aires, bueno, va a ser un golpe muy grande para Kicillof y se lo van a facturar sus propios socios que no le daban antes lo que él pretendía, o sea, la gobernabilidad o la colaboración o que le ponían demasiados palos en la rueda. Bueno. Y una victoria es lo contrario, o sea, digamos, es más Kicillof un poco encumbrado. La victoria sí, lo para Kicillof como el candidato natural de ese sector del peronismo, ¿no? A presidente. Pero bueno, después está la maldición bonaerense también. La maldición bonaerense, que tanto hablamos. Y una campaña larga de Kicillof para ser presidente que en general no da buenos frutos. Sí. Diego, muchas gracias por esta charla. Nos quedamos sin programa. Nosotros nos vamos a encontrar mañana a las 12 del mediodía, como todos los días aquí en Zona de Giro, ya con un poco más los análisis sentados, viendo qué pasa en el gobierno nacional, si siguen felices y anuncian más cosas. Veremos qué me dicen hoy. Si nos sacan los dólares del colchón. No. Cuídenlos. No hagan locuras. Gente linda, nos vemos mañana. Un beso grande. Cuídense. Hasta luego.
curva. Soy de giro, no te tomas la curva antes de que caiga la guillotina. Hoy no va a rodar tu cabeza, que entre tanta sapiencia aparece la vuelta que la información necesita. Zona de giro, no te comas la curva.